Muy buenos días, comunidad marsellista. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión pues nos encontramos con una compañía súper especial para nosotros. Además de eso, nuestro profesor de Economía y Política. Hoy estamos con Jaime. ¿Qué más, ¿Qué más, muchachos? profe? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Listo, me alegro de tenerlo aquí pues con todo nuestro grupo. Bueno, Ujú. cuéntenos algo, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde vengo? Yo nací en Segunda y Putumayo, luego estaba en diferentes partes. Estuve en Tumaco, estuve en Chiquinquirá, Boyacá, en Chaparral, Tolima y finalmente en Purificación. Y de ahí de Purificación sí ya me vine a radicar acá a Bogotá. ¿Cuál de esos lugares usted como que recuerda más? ¿O le es más especial? Para mí es más especial Chaparral, que ahí pasé como parte de mi juventud, de mi niñez más bien, y adolescencia. ¿Usted tiene alguna anécdota que nos pueda contar aquí que haya pasado en su adolescencia, su niñez, algo que recuerde? Mm, de pronto de la niñez, algo así como que un regalo especial que recibí cuando era niño, que era un tren, y entonces yo estaba viviendo en Tumaco en ese entonces, y me lo robaron. Entonces para mí fue muy Triste. difícil, muy triste porque precisamente ese era un regalo de Navidad y entonces a mí mis padres me obligaron a ir a reclamarlo porque yo sabía quién era el que me lo había robado. Yo no quería ir y entonces eso fue pues como enfrentarse a una persona y decirle, hey, hey, entrégame el regalo, ve, mi tren y yo no sé qué. Eso fue difícil para mí. Esa es una historia que yo recuerdo harto. ¿Por qué no quería ir a reclamarlo? Y me daba miedo porque la otra persona era más grande que yo y de pronto me podía pegar. O sea, de pronto le podía pegar, o sea, eso ya iba Ujú. más como a lo pasivo. Sí, ¿Sí? sí, Bueno. sí. Pero, o sea, le regalaron el tren y, o sea, ¿se lo robaron, en serio? Sí, 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 unos niños me lo Y no lo robaron. recuperó. No, 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 finalmente porque también la familia era como pesadita y no, como que no quería como en ese momento entrar en problemas. Empezando la entrevista ya una injusticia ahí Ah, ya. contagiosa. Bueno, a ver, ¿usted en qué universidad estudió? Yo estudié primero en la Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en Ciencias Sociales. Y después estudié en la Universidad Distrital, hice una maestría allá y ahorita estoy haciendo un doctorado en una universidad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Ya casi terminó su doctorado? Todavía le Sí, falta sí, mucho. este año, si Dios quiere, termino este año. Se supone que ustedes para el doctorado tienen que pedir un permiso, ¿no? Sí, yo pedí un permiso con la Secretaría de Educación, pues para que conservar el trabajo. La Secretaría de Educación lo máximo lo da por 3 años, por 36 meses. Y eso fue lo que yo pedí, solicité. Pero el doctorado dura 4 años. Entonces por eso todavía estoy en ese proceso. ¿Y su merced cómo era en el colegio? ¿Era de los mejores? ¿Siempre se destacaba o Pues de los mejores no. Más o menos. No de los más malos, pero sí de los que respondían, pues académicamente y eso sí, pues muy tranquilo, muy callado y ya. como el chico tímido, sí, Eso, literalmente? eso. No, Ajá. pues básicamente, o sea, ¿usted en qué se destacaba? O sea, Me gustaba mucho filosofía, ciencias sociales. Pues en ese entonces era historia por aparte y geografía por aparte. Me gustaba mucho geografía, por ejemplo. Y economía y política, precisamente, me ¿mm? gustaba mucho. Tenía un profesor muy bueno de economía y política, me gustaba mucho esa materia. O sea que si usted consideraría que usted estudió justamente eso fue por su colegio. No, no necesariamente. Sí me gustaba lo que eran las humanidades porque también me gustaba mucho español, pero también son como las oportunidades que se le presentan a uno en la vida, ¿sí? Yo cuando empecé a presentarme a universidades para aspirar a una carrera, no necesariamente estaba pensando en estudiar ciencias sociales.
Pensaba más en estudiar, por ejemplo, psicología. Me gustaba mucho la psicología. Pero en ese momento no tenía las oportunidades económicas como para hacerlo. Entonces, las universidades públicas pues no brinda, o bueno, la nacional sí lo brinda, pero inicialmente yo no entré a la Universidad Nacional. Venía de un pueblo, entonces no, la preparación como que no era muy buena. Finalmente, ya después de estar trabajando acá un tiempo en otras cosas, me presenté a la nacional y me presenté a la distrital y a la pedagógica. Pasé a la distrital y a la pedagógica, y entonces en la distrital había era literatura, algo así, una carrera, una licenciatura Ujú. en literatura y español y literatura. Y también licenciatura en ciencias sociales en la pedagógica. Pasé a las dos universidades y pues ahí decidí por cuál carrera optar, ¿no? O sea, también es por como uno piensa ahí en ese momento, bueno, ¿cuál es supuestamente la mejor universidad para estudiar licenciatura? Supuestamente la pedagógica es especializada en eso. Y eh, también había otro factor que era muy importante, era que en la pedagógica podía tener acceso al almuerzo. Y eso, Ah, pues, eso uy, también, sí, obvio, claro, es sí, porque importante. también las condiciones económicas pues no eran muy buenas como para uno poder estar gastando cuando no tenía un trabajo, cuando no tenía como las posibilidades económicas para solventarse a diario, ¿no? Sí, claro. En esos tiempos más o menos cuánto valía un almuerzo. Uy, yo empecé pagando como 300 pesos y terminé pagando como 1000 pesos. Claro, igual era harta la diferencia, Sí. porque día a día pues eso se acumula muchísima plata, ¿no? Ujú. ¿Usted qué consejo le daría a los jóvenes de hoy en día que pues ya casi se gradúan o a los que están próximos a eso? Pues sobre todo que miren varias opciones para estudiar en diferentes partes, no solo acá en Colombia, sino también que exploren, digamos, diferentes oportunidades que hay. Ahora hay muchas oportunidades en diferentes países, ¿no? Y por ejemplo acá en Latinoamérica hay unos países que de pronto incluso es más barato estudiar por fuera que acá mismo dentro del país. Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, yo lo estudié por fuera el doctorado, fue precisamente porque acá estudiar un doctorado acá en Colombia es costosísimo, Claro, sí. sería prácticamente imposible pagarlo. Pero si uno va y mira en ofertas en otras universidades por fuera del país, pues uno puede conseguir becas de estudio, puede uno, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces esa es como la recomendación, salir a buscar muchas oportunidades que hay, no solamente aquí en Colombia, sino por fuera del país. ¿Usted considera que es cierto que dicen que cuando uno sale de Colombia puede volar? Básicamente soñar para poder hacer sus ideales o siente que depende del trabajo que uno mismo emprenda. No, yo creo que salir le da más oportunidades a usted, más contactos, otra visión. O sea, cuando uno se queda acá dentro de Colombia, bueno, hay muchas oportunidades y demás, pero cuando uno puede explorar otras cosas por fuera de otros países, por fuera del país, me parece que le abre a uno más oportunidades. ¿Cómo se sintió cuando llegó a México? O sea, ¿fue normal o se tuvo que ir acomodando? No, pues yo llegué como con miedo, porque pues nunca había estado por fuera del país, y finalmente uno tiene como ese temor frente a cómo es el comportamiento de las personas, cómo es la seguridad, cómo es, bueno, un montón de factores que es que uno llega sin conocer absolutamente a nadie ni Claro. nada. Entonces uno llega a algo desconocido y eso siempre genera temor. Pues eso fue, al principio eso fue como el problema, pero ya después, si ya uno se empieza a adaptar al contexto y eso, y ya es muy interesante mirar toda una cultura diferente, la manera en que se comportan, la manera en que piensan, eso es muy interesante. Eso es muy recomendable para ustedes que están ya a punto de salir del colegio, explorar esas oportunidades de viajar a otras partes.
y no necesita uno tampoco tener tanto capital y decir, ah, es que no, que eso es imposible para mí, no, porque uno tiene que buscarse también las oportunidades por fuera, ¿no? Sí, justamente conocer cultura realmente es muy chévere. ¿Se quedó con alguna costumbre allá? No, Ninguna. no. Sí, aquí, o sea, yo valoro mucho lo que tenemos acá en Colombia y haber salido precisamente me hizo recapacitar sobre lo que tenemos también, ¿no? Porque es que nosotros criticamos mucho acá Colombia, pero cuando uno sale y se da cuenta de qué es lo que tiene, entonces empieza a valorarlo más. Sobre todo que acá tenemos muchas riquezas naturales, muchas riquezas turísticas y demás que no son aprovechadas. Y que uno después dice el potencial que Colombia podría tener, por ejemplo, en el campo turístico sería inmenso, porque, por ejemplo, eso es lo que hacen en México. En México, todo lo que sea turístico, eso es lo que manda. Y la gente está convencida de que ese es su potencial. Porque ustedes desde que llega, le sienten a uno el acento, usted dice, ah, usted no es mexicano. Mm. Y el taxista le dice, ¿y usted ya fue a tal parte? ¿Y usted ya probó tal cosa? ¿Y usted ya hizo tal cosa? Ellos mismos le están ofreciendo el país. Lo que aquí en Colombia no pasa, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me sirvieron para decir, venga, ¿y nosotros qué estamos haciendo con el país? No estamos haciendo como que nada frente a esa situación, ¿no? O sea, antes de que nos queremos ir, antes hablamos mal del país, antes decimos que esto es un platanal, que ya cuando me voy a ir, a qué horas me voy, que no sé qué, pues no, pues eso no es. Sí, es como que no le tomamos mucha importancia Exacto. realmente a lo que tenemos. Igual, eso sí, México es un país muy consumista, ¿no? Sí, sí, ese es un problema. Por ejemplo, eso no me gustó. Es muy cercano a Estados Unidos, entonces también tiene como esa cultura del consumismo fuerte, fuerte, fuerte. Y uno lo veía, o sea, ellos están cambiando muchas cosas que para uno todavía uno las sigue usando, pero ellos cambian. También tienen la tendencia como de las modas por temporadas, Mm. por estaciones, también eso es como ellos consumen mucho, gastan mucho, la clase media es mucho más amplia, entonces también por eso hay ese consumo tan excesivo, ¿no? Eso no le gustó tanto de México, No, ¿no? eso no me gustó, no, para nada. De 1 a 10, ¿cuánto le da como a su experiencia que ha tenido, a la experiencia que ha tenido en viajes y por qué? Más que todo. O sea, de 1 a 10, pues 10 porque, pues lo que le digo, esa era la primera experiencia que tenía y para mí fue maravillosa, ¿sí? Sí, muy enriquecedora en todo sentido, tanto en lo académico como en lo personal, todo eso me pareció muy bueno. Sí, sí, pues realmente sí, muy chévere. Y ya como último consejo, usted, ¿qué? O sea, ahora mismo nosotros tenemos muchas cosas tecnológicas. Ujú. ¿Qué cosas usted desearía haber podido usar antes que ahora mismo tenga? Mm, de pronto el GPS ¿Mm? para viajar. Eso es muy chévere. Por lo menos a mí en México me sirvió mucho el Google Maps y todas estas aplicaciones que lo pueden a uno fácilmente llevar a cualquier parte, ¿no? Sí, es Ujú. realmente, hasta en su propia ciudad es Exactamente, necesario. Sí, es como que pues uno sin un GPS pues nunca podría conocer tampoco la ciudad, se perdería muy fácil. exactamente. Bueno, y ya como último pues, mm, ¿por qué? O sea, usted no volvió a intentar entrar a la Nacional. No. Ah, no, sí, yo sí lo volví a hacer. Incluso pasé a sociología a estudiar allá, pero ya llevaba como 3 trimestres, 3 semestres de la licenciatura en ciencias sociales. Y entonces, en ese entonces sí se podía hacer, no sé si ahora se puede hacer lo mismo, que uno podía cursar 2 carreras al mismo tiempo. Y una vez podía, pues, mientras estaba estudiando en la pedagógica, en la tarde ir a estudiar en la nacional. Pero finalmente no lo hice, pues porque yo ya me había adaptado a la carrera que estaba, solo que no quería dejar de decir que había pasado a una nacional porque eso era como un reto. Sí, Sí. claro.
Sí, pues como seres humanos siempre tenemos como eso principal, de ponernos un reto Exactamente. e intentar. Pero, o sea, entonces al final no lo No, concretó, ¿no? no lo hice, no. No, más bien ya estaba pensando en otras cosas, entonces decidí no entrar a estudiar allá. Ya después, ¿a qué profesiones se dedicó? O sea, ya lo último. ¿O solo ha Eh, sido profesor? no, yo en un momento quise abandonar la docencia, pues porque primero porque había muy pocas condiciones de estabilidad laboral y segundo porque pues que entré en crisis. También ser docente también tiene sus cosas, tiene muchas cosas buenas, pero también hay unas cosas que son, digamos, como le hacen entrar a uno en conflicto, ¿no? Y en un momento de mi vida, pues yo dije, no, yo no voy a seguir trabajando esto. Y me puse a hacer una carrera técnica en el SENA, Mm, de mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos. Y terminé esa carrera técnica ya. Y ya después eh, decidí que iba a trabajar en eso y empecé como a montar un negocio en eso. Reparaba televisores, radios, no sé qué, un montón de cosas ahí. Y después ya, no, después sí hubo un concurso docente, como en el 2006, 2000. Ah, no, en el 2005 me había presentado y, y pagué para presentarme al examen, pero no fui, porque estaba por allá ¿en dónde? En el Meta Fondo, por allá de Villavicencio, el mm. fondo de Puerto Gaitán. Estaba haciendo un trabajo allá, precisamente de reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos. Eso todavía le sigue gustando, ¿no? Sí, a mí me fascina eso. Pero ya después sí me volví a presentar, ahí sí me presenté al examen y pasé, y entonces como ya pasé, entonces ya decidí buscar ese trabajo, seguir el trabajo de docencia. Salió a uno cuando sacaba buenos puntajes le dan la oportunidad como de escoger el colegio de los primeros colegios. Había listas, pues si uno Ujú, podía sí. ir a seleccionar el colegio, pues lo que mejor le quedara a uno, ¿no? Entonces yo miré y decía, ves, Colegio Marsella, ¿dónde quedará esa vaina? Miré en el mapa y dije, como que se me queda más o menos cerca. No está tan retirado, ¿no? No es como hacia el sur y eso, porque le queda a uno muy lejos. Entonces, pues escojamos Colegio Marsella y ahí llegué acá. Ya En fue el donde dos, conocí a todos el sí, colegio. 2000, ¿qué? 2006, 2007, 2007. Yo entré acá en el 2007. Y ya como último, una promoción que recuerde. La primera promoción que ¿Mm? yo tuve, porque yo fui director del grupo de ese 11, 2007. 2007. Sí, y eran unos chicos muy buenos. Pues recuerdo otras, pero esa pues me marcó también porque era la primera vez que Sí, llegaba claro. y me pusieron de director de grado 11, entonces también fue especial eso. Listo, eso fue todo. Muchísimas gracias por vernos, gracias por estar aquí. Si se quedaron hasta el final, muchas gracias. En los comentarios dejen algunas sugerencias, que más profesores. Hoy estuvimos con Jaime y pues ya saben, si se les daña alguna cosa, pues ahí está el reparador, básicamente. Bueno, muchas gracias. En serio, muchísimas gracias por acompañarnos en esto, en nuestro proyecto que pues estamos llevando a cabo. Y no, pues en serio, solo queda agradecer. Gracias. Gracias. Y ojalá se suscriban y le den like. Hasta luego.